La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados, por un lado, y las potencias del eje, por otro. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos, que sería directamente la capacidad económica, civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por primera vez en un conflicto militar de armas nucleares. Esto marcó directamente lo que fue un inicio de la guerra más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, cuando Hitler se dedicó a la incorporación de una de sus reivindicaciones expansionistas más delicadas, el corredor polaco, que implicaba la invasión de la mitad occidental de Polonia, la mitad oriental junto con Estonia, Letonia y Lituania, fue ocupada por la Unión Soviética. Mientras que Finlandia logró mantener su independencia de los soviéticos, el Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, que esperaban como una repetición de la guerra de trincheras, para los que habían tomado toda clase de precauciones que demostraron ser del todo inútiles. Las maniobras espectaculares de Blitzkrieg, que es guerra relámpago, proporcionaron en pocos meses a Alemania el control de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y la propia Francia, mientras que el ejército británico escapaba desde las playas de Dunkerque durante la batalla de Francia. La mayor parte del continente europeo estaba ocupado por el ejército alemán o por sus aliados, entre los que destacaba la Italia fascista, cuya aportación militar no fue muy significativa. La batalla de Inglaterra, la primera completamente aérea de la historia, mantuvo durante el periodo siguiente la presión sobre el nuevo gobierno de Winston Churchill, decidido a la resistencia, y que finalmente venció, entre otras cosas gracias a una innovación tecnológica que era el radar, y al decisivo apoyo estadounidense que negoció en varias entrevistas con Franklin D. Roosevelt el 14 de agosto de 1941. Bajo esto, la necesidad estratégica de ocupar los campos petrolíferos del Cáucaso impulsó a Alemania a invadir a la Unión Soviética. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, la rendición se produjo por derrota incondicional, sin pasar por ningún tipo de negociación. Las conversaciones decisivas fueron las que plantearon la división de Europa en zonas de influencia entre aliados y que se negociaron en sucesivas cumbres. La Segunda Guerra Mundial también alteró las naciones políticas y la estructura social del mundo. Tras la conflagración, se fundó la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de fomentar la cooperación internacional y de prevenir potenciales conflictos. La Unión Soviética y Estados Unidos se dirigieron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó durante los siguientes 46 años.